Saludos, muy buenos días, bienvenidos a su espacio Primera Entrega. Como cada lunes tenemos informaciones de interés para todos ustedes. Puntier, Luna, Xiomara y una servidora Stephanie, con ustedes cada mañana. Los veo muy risueños a ustedes. Muy buenos días, Stephanie. Señores, muy buenos días. Miren, acá hay que saludar como Gonzalo con el coronavirus. Así. Ay, Dios mío. Es así que hay que saludar Aquí como Gonzalo. estornuda uno y ya Puntier está saltando. Buenos días. Señores, miren, amanecemos hoy con una triste revelación que se hizo pública en el día de ayer, en el cual el Ministerio de Educación anunció formalmente, de salud, sí, de educación, que un turista de origen italiano ingresó al país con el coronavirus. Ingresó el día 22, fue que dice el informe. Ese turista de origen italiano se hospedó en un hotel en Valladolid y dio síntomas sospechosos, por lo cual fue llevado al hospital de la Altagracia y se trasladó de manera inmediata al hospital Ramón de Lara en San Isidro. Es el primer caso que se presenta con una persona que da síntomas del coronavirus. Este terrible virus que se dice que tiene el origen en la comunidad de Wuhan, en China. Sí. Era huésped del hotel Viva Dominicus Beach. Sí, en el Dominicus. En el Dominicus. En el Dominico, ahí en Valladolid. Se dice el hotel tomó todas las medidas precautorias, pero hasta que no se hagan las medidas hay personas del lugar, no vamos a estar seguros. Con un tema de carácter alarmista. Y dicen, no, que él se le acercó a un empleado de migración y que le habló de cerca y que después se montó un autobús. Miren, todas esas personas han sido rastreadas ya. Bien, si puede servir de algo. Todas esas personas, desde el inspector de migración que habló con él, desde el vehículo que lo llevó, desde que lo recibió, todo eso se ha rastreado y toda esa gente se le han tomado muestra. Bien, entonces esa es una comunidad, para información de algunos, ese virus, el COVID-19, la capa 19 del coronavirus, que son varias capas, la mutación, para información general. Cepas. Exacto. Para información general, esto tiene características especiales y una de las que se habla es que es muy difícil desarrollarse en temperaturas que superan los 30 grados. Bien, imagínense ese solazo de allá y ese calorazo de allá no constituye un caldo de cultivo para el desarrollo de ese virus. No es que no dé, no es que no se contagie, no es que no se pueda propagar, pero no es el ambiente idóneo para ellos poder desarrollarse. Así que tampoco, no es que no nos cuidemos, porque parte de las cosas de Italia, se dice, fue que no asumió con la seriedad de vida el problema del coronavirus. Y hoy día está pagando serias consecuencias, porque miren, aquí hace aproximadamente como una semana se suspendieron todos los vuelos de Italia a República Dominicana, pero varios países ya han asumido la misma actitud hacia Italia por no haber sido lo suficientemente diligentes en tomar acciones contra el brote. Fíjense que en este país, de manera muy responsable, un caso sospechoso de una vez tenía una sala preparada. Se toman las muestras, se mandan para afuera, entonces se encuentra el ministro de Salud dándole el frente él directamente a cada uno de los casos. Mira, se tomaron las muestras, dio negativo, este dio positivo. Que incluso junto con él habían dos personas más que se sospechaba que también tenían el virus, que son dos adolescentes provenientes del mismo país, uno de España y también uno de Italia. En este caso, ya el señor de 56 años sí dio positivo, pero también se hicieron tomas respiratorias que también se está a la espera de que van a arrojar esos resultados de este paciente. Mira, por otro lado también el MINER informó que iniciará lo que es el proceso de orientación a los estudiantes de cómo evitar el contagio del coronavirus. Sí, pero hay muchos jóvenes, muchos estudiantes, que están tan edificados como los adultos. Bien, aquí hay muchos estudiantes que están tan edificados como los adultos, y tú lo ves hasta con una especie de pánico. Vamos a ver el tema del coronavirus ahí. Secreción en la nariz, boca y lagrimeo, dolor muscular, dolor de cabeza intenso, malestar general y diarrea.
Si presenta fiebre y 2 o más de estos síntomas, visite de inmediato el establecimiento de salud más cercano. Para evitar la enfermedad por coronavirus COVID-19, lávese las manos con jabón y agua y motive a todos los miembros de su familia a hacerlo de manera frecuente. Al estornudar o toser, cúbrase la boca y nariz con un pañuelo o con el antebrazo. La prevención al coronavirus empieza contigo. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Bueno, Mira, Deben hacer viral ese anuncio. yo tengo un planteamiento totalmente diferente a todo lo que está pasando. Tomando en cuenta la raíz del coronavirus, el COVID-19, en la provincia de Wuhan, en China, China tomó una serie de previsiones por la importancia que tiene China para el mundo a nivel comercial. Veamos los efectos que tenemos hoy en día en las bolsas, se deprime el precio del petróleo, sube el precio del oro, toda una serie de situaciones a nivel comercial que están afectando específicamente a la nación más poderosa y más productiva y más exportadora que hay en el mundo, que es China. El tema del coronavirus ha sido en extrema alarmante para el mundo, propiciado por las redes sociales. Si bien es cierto que es una gripe, una variante de un tipo de gripe, no menos cierto es que hay que poner atención, pero anoche leía un comunicado, un reportaje del doctor Jesús Félix Iglesias, que es un reconocidísimo infectólogo, que no tiene nada que ver con el gobierno, por el contrario, advirtiendo de lo que estoy planteando, de que es más alarma, y sí tenemos que tener previsiones específicamente por lo que podría significar, porque el impacto mundial que está teniendo a nivel de transmitir esta enfermedad a través de las redes y a través de la alarma mundial, le hace daño a todos los países en el ámbito comercial, sobre todo a la República Dominicana, específicamente en el turismo. Bueno, que ustedes sepan que ayer CNN, que no debería llamarse un centro de comunicación o un think tank de comunicación, sino otro tipo de cosas, se pasó la tarde entera publicando un cintillo de atención que en República Dominicana había un coronavirus, un caso de coronavirus. Un caso. Un caso de coronavirus. Pero CNN fue parte también de la campaña de descrédito contra la República Dominicana en mayo-junio de 2019. Y esto, ayer se trató de politizar muchísimo en las redes, las mismas gente perversa que tratan de manipular toda esta situación. Señores, en Estados Unidos... hay muertos. En Estados Unidos el año pasado hubieron 2 millones de casos de influenza y murieron 20.000 personas en los Estados Unidos. Sin embargo, eso nunca salía en las redes. Hay muchísimas cosas más que se pueden derivar y lo que se sabe con responsabilidad y siendo objetivo es que, primero, el fantasma de las mascarillas realmente no hace falta. Las mascarillas hacen falta para las personas que están atendiendo a personas con enfermedad. Y también los enfermos. Exacto, eso mismo. Porque es por el tacto. ¿Y a quiénes afecta más? A los pacientes mayores de 60 años de edad o con algún tipo de situación, diabetes, cáncer y otro tipo de enfermedades catastróficas que puedan afectar su salud. Hay una, no sé si nos tiene nuestro director, un par de imágenes que yo he traído de la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos, del Departamento de Salud, que le está dando seguimiento muy exacto a este tema, para que ustedes vean cómo se ha avanzado en la recuperación de esta enfermedad, específicamente en el mundo. Ya hay 65 países que tienen casos de coronavirus. Ese dato es actual, está a las 6 de la mañana. El total de datos confirmados en el mundo, 89.197. Fíjense que no se parece a los 2 millones de influenza en los Estados Unidos. El total de muertes es 3.048 fallecidos. Pero el dato más interesante es el total de recuperados de ese total de confirmados, que es 45.150. Estamos hablando de más del 50% de las personas afectadas ya han sido despachadas. Inclusive ayer, no sé si lo pudieron ver en un periódico de China, Xinhua News, publicó que una paciente de 98 años de edad fue dada de alta, de 98 años de edad. Y esos son los que mayormente lo conlleva. Porque el tratamiento que se está aplicando, aunque no hay una vacuna específica, es el adecuado. La otra pantalla que tenemos ahí, por favor, si nos la pueden poner,
Si bajamos, ok, la gráfica, perfecto. Hubo un pico hace 2 semanas en China que subieron 2.000, 3.000, creo que se recuerdan cuando veíamos los datos de la embajada Sí, china. claro, aquí. en una semana. Exacto, pero fíjense cómo ha venido descendiendo los casos confirmados contra los casos recuperados, que es la línea Verde. amarilla, verde, exactamente. Entonces, todo esto que estamos viendo, tenemos que tomarlo con mucho cuidado, porque si bien es cierto que es importante, pero también es cierto que detrás de todo hay muchas cosas que a veces no sabemos ni conocemos. Lo peor de todo, algunos de los políticos dominicanos han llamado al gobierno inepto porque lo dejó entrar, que eso es un problema Hay que hacer el país entonces. que fue el gobierno que lo trajo, y ya hay algunos que están ya con el tema de que las elecciones del 15 de marzo podrían ser afectadas. Miren, señores, cuando uno se pone en una fila, y lo que nos ponemos en fila en el cine, en cualquier tipo, en el supermercado, en votando, en el estadio Quiqueya, en cualquier cosa, usted lo que más oye es gente tosiéndolo en la espalda, en el cuello, haciendo muchísimas moriquetas, gente que se mete la mano en la nariz. O sea, aquí hay un paquete de gente que no tiene ningún tipo de higiene, que nos contagian con todas sus cosas. Entonces, con este tipo de temas, lo que tenemos que tener es mucho cuidado, estar atentos sencillamente a las publicaciones oficiales, pero no nos alarmemos, porque lo que tenemos es una gripe, un tipo de gripe. Claro, que estar en esos países no son tan habituales como aquí, y el sistema de desarrollo es un poco más complejo. Bueno, señores, cambiando de tema, miren, la Junta Central Electoral va a firmar hoy el acuerdo con la Organización de Estados Americanos, OEA, con el objetivo de hacer las verificaciones de qué aconteció en el proceso electoral pasado. Se tiene entendido que hoy mismo en la tarde empiezan las inspecciones. Señor, acaba de llegar el doctor Humberto Salazar. Acaba de llegar, señor, el doctor Humberto Salazar. Hoy el médico, sí, una función de las múltiples que desarrolla toda con éxito, donde va a hablar de coronavirus. Así que estén muy atentos, que ustedes saben que el doctor Humberto Salazar de todo sabe mucho. Bien. Bueno, señores, entonces ya a partir de hoy en la tarde se van a hacer las verificaciones, los informes por la OEA, y me preocupa bastante algunos temas. Acá hay personas que participaron en la política que estaban en contra del voto automatizado, que ya en el manual se le dio su plan y se va a saber también por qué se dio. Pero tampoco quieren el manual ahora. No quieren ni el automatizado, ni quieren el manual. Entonces, ¿cuál quieren? Esa es la pregunta del millón. Es la pregunta que todo el mundo... ¿Será que es lo que no quieren? ¿No quieren No, elecciones? quieren ¿No quieren que les cuenten los eso es lo que votos? están No, que hay dando a gente que entender. creen que a la mala que van a conseguir las cosas. Que hay que entregarle las cosas porque ellos son más guapos que todos los otros. Y que a ellos hay que tenerle miedo porque ellos decidieron que van para arriba de todo el mundo y se llevaron de la historia de Pompeyo y que le va a entrar César. Señores, la cosa no es así. Fíjate que este acuerdo que mencionas, Puntiel, va a ser firmado hoy a las 3 de la tarde específicamente, y ahí aquí se van ya a determinar y se va a hacer las investigaciones del lugar con respecto a lo del voto automatizado, y también va a haber una rueda de prensa donde se van a reunir la Junta Central Electoral con todos los delegados políticos ya para definir todo lo que van a ser las elecciones municipales próximas. Bueno. Bien, han habido inclusive una serie de manipulaciones con relación al tema de la Junta Central Electoral, a la OEA. Yo sé que la OEA, a muchas personas, sobre todo los que tenemos algún tipo de edad y hemos conocido situaciones políticas en la República Dominicana, nos podría dar un poquito de escozor. Pero hoy, sin lugar a dudas, la función de la OEA para todos los países que la componen son importantes cuando podemos recibir su ayuda y su colaboración técnica. Salió a relucir la semana pasada un famoso estudio supuestamente del Massachusetts Institute of Technology, el MIT de Boston, de los Estados Unidos, firmado por dos analistas, investigadores, apellido Curiel, un parecido latino, y otro apellido Williams, pero que realmente se quiso decir y se ha querido decir que el MIT había publicado un estudio que decía que las elecciones de Bolivia tenía un cierto nivel de manipulación en contra de lo que había pasado, tratando de acusar a la OEA con este tipo de casos. Sin embargo, lo que se sabe realmente es que primero
La Universidad del MIT no publicó ese estudio. Ese estudio es un análisis específicamente que hicieron dos investigadores que lo pasaron a un periódico, a un instituto y luego a un periódico, pero nada que ver con el MIT. Pero han tomado la imagen del MIT como la mejor universidad del mundo, la universidad más avanzada a nivel sobre todo de tecnología, para decir que lo que pasó en Bolivia tuvo una manipulación y la OEA mintió al mundo sobre eso. La OEA publicó inmediatamente, supo de esto al instante, son muy rápidos en esto, un comunicado diciendo varias veces de lo deshonesto que había sido estas personas al publicar esto y acusar a la OEA y de que todo lo que estaba planteado ahí era totalmente falso. Bueno, así que aclarando ese tema. Señores, vámonos a una breve pausa y en pocos segundos estamos por aquí. Saludos mis amigos, sean todos bienvenidos a los deportes aquí en Primera Entrega. Bueno, hoy queremos iniciar algo diferente y es que vamos a comenzar hablando de fútbol, porque ayer debe haber sido uno de los días más importantes para el fútbol dominicano. Lo primero es que se jugaba el gran clásico del fútbol español, el Real Madrid contra el Barcelona en el Santiago Bernabéu. Y señores, miren, en ese partido el dominicano Mariano Díaz encestó uno de los dos goles que le dio la victoria al conjunto del Real Madrid sobre el Barcelona, que le permitió pues sacar punto de ventaja sobre el Barcelona. Fue ya en el minuto 90, viniendo de la banca, el dominicano Mariano Díaz, pues se casó con la historia ahí. Sin duda que debe ser este el gol más importante que haya anotado un jugador dominicano, ¿verdad?, en el fútbol, en ese clásico. Así es que eso fue ayer en la victoria 2-0 del Real Madrid ante el Barcelona. Entonces, eso fue en España. Mientras tanto, aquí, la selección sub-20 de fútbol, pues alcanzó una victoria sumamente importante ante El Salvador, 4-1 en el torneo preolímpico que organiza la CONCACAF sub-20. De manera que fue un día grande, repetimos, para el fútbol. El de ayer, dos acontecimientos importantes: el gol de Mariano Díaz y también la victoria de la selección sub-20 de la República Dominicana ante El Salvador. Definitivamente el fútbol está avanzando, lo hemos dicho en otras ocasiones, y ahí están los resultados. El fútbol de la República Dominicana pues sigue en un franco ascenso. Miren, pasando al béisbol, bueno, siguen las malas noticias para el conjunto de los Yankees de Nueva York. Lo cierto es que los Yankees tienen varios años que han sido muy afectados por las lesiones. Aaron George, uno de sus principales cañones, y bueno, ya John Stanton no va a iniciar, entonces Aaron George, pues en el día de hoy va a ser sometido a análisis adicionales de su hombro derecho, que tiene problemas. O sea, si a eso usted le suma lo de Luis Severino, lo de John Stanton. Bueno, Domingo Germán, que vamos a hablar de él en un momento, está suspendido, pero también es de sufrir un accidente, que por cierto, voy a caer ahí de una vez para decir que afortunadamente salió ileso Domingo Germán. Miren ustedes el accidente, ese muchacho, yo a veces no entiendo las cosas de estos atletas. Ese muchacho está suspendido, todo el mundo sabe la situación de él. Entonces, en vez de estar entrenando, practicando, porque se va a perder unos 80 juegos, miren lo que está. Y fíjense ustedes, pudo haber sido una desgracia. Una de sus acompañantes está gravemente herido, de hecho tuvo que ser intervenida, porque es una dama. Es lamentable que esto haya sucedido, porque lo cierto es que Esteban Germán no está en un buen momento. Fue suspendido por violencia doméstica, entonces fíjense ustedes ahora la situación. Por ese tipo de situaciones anulan contrato, él no tiene un gran contrato con el equipo de los Yankees. Bueno, miren, en otro orden, bueno, Ismael Sánchez ayer ganó la Vuelta Ciclística Independencia en su edición número 41. Hay que destacar que Ismael Sánchez alcanzó ayer su 4º campeonato en este importante evento que reúne a pedalistas de diferentes países. Se consagra como uno de los máximos ganadores de esta justa, Ismael Sánchez.
Bueno, entonces, pasando al baloncesto, Stephen Curry estaba supuesto a regresar en el día primero, no pudo ser. Entonces, ayer el dirigente anunció que será el jueves cuando regrese a la cancha Stephen Curry. Mientras tanto, ayer los Lakers volvieron a ganar y destacar la buena actuación una vez más de LeBron James, quien, bueno, está como el vino. Ayer encestó 34 puntos. 34 puntos en la victoria del equipo de los Lakers ante los Pelicans. Y el LeBron James ha mantenido su consistencia en el juego. Definitivamente, LeBron James es el amo y señor de la cancha, a pesar de los años. Finalmente, destacar lo bien que le ha estado yendo, le ha empezado a ir a Al Horford. Mucha gente preocupado con lo que estaba pasando con él. Sin embargo, en sus últimos 3 juegos ha anotado cifras dobles. Ayer encestó 12 puntos y en su partido anterior había anotado 15. Él tuvo juegos donde no anotó un solo punto. O sea que está en una franca mejoría y qué bueno el dominicano Al Horford, que definitivamente pues ha sido nuestra principal representación en el baloncesto de la NBA de por vida. De esta manera nosotros concluimos el segmento de deportes. Nosotros vamos a la pausa. Al regreso, una entrevista interesante aquí en Primera Entrega. Señores, retornando a Primera Entrega aquí con el doctor Humberto Salazar y Luna Valiente, disfrutando profundamente los comentarios de las redes. Dicen a veces que los comentarios son más importantes, más divertidos que el contenido. Doctor Salazar, caramba, muy buenos días. Hola, buen día. Yo tengo un récord aquí. Sí. Yo vine al país hace ¿cuánto? Como 12 días. Sí. Y ya tengo 2 invitaciones a este programa, así que... Hugo, no le prepárese, tengo un que récord. calentando el brazo. Prepárese para mañana, que usted es el que abre el programa, que usted lo conduce. Sí. Doctor ¿Cómo le va? Salazar, usted ¿Todo sabe bien? que se habla del coronavirus, ya el Ministerio de Salud Pública anunció el primer caso. Usted es un investigador, un científico. ¿Qué opinión tiene? Porque se ha habido mucho escarceo, alguna gente tiene mucho miedo, otros dicen es una gripe más. ¿Cuál es la realidad? Bueno, en el caso mío, que soy embajador dominicano en la República de Corea, desde el mes de diciembre venimos tratando este tema en esta región de Asia, en el este de Asia, porque los primeros casos ocurrieron en la ciudad de Wuhan, la provincia de Hubei, en China, y a partir de ahí entonces se han ido expandiendo a una gran parte de Asia. Corea hoy en día, yo estoy aquí de vacaciones y trabajando. Vine para Porque sus vacaciones son un cambio de oficio. para tratar el tema de la agenda bilateral de Corea con República Dominicana. Además, no había tomado vacaciones y ya tenía 2 años que no venía al país. Vine por muy cortito tiempo. Para los que tienen curiosidad de qué yo hago aquí. Estaban complacidos. Están complacidos. Entonces, en el tema de el coronavirus, pues se inició en un mercado. Hay muchas teorías conspirativas, pero los coronavirus son virus que viven con nosotros los seres humanos. Un virus, para que se entienda, es un organismo acelular, o sea, no tiene célula. Un virus es una porción de ADN o ARN cubierta por una capa de proteína. En el caso del coronavirus, esta capa de proteína, pues, da una imagen parecida a la que produce el sol, que tiene una corona solar, y por eso se le llama coronavirus. No es nada nuevo. El nuevo es el COVID-19, este que estamos tratando ahora, pero el coronavirus es un virus que vive con los seres humanos desde bastante tiempo, que produce gripe, incluso cuando un médico hace una detección de qué tipo de germen o intenta identificar el tipo de germen que tiene una gripe que está complicada, siempre está una investigación acerca de un coronavirus, porque los coronavirus producen enfermedades ventilatorias o respiratorias en el ser humano. ¿Por qué son famosos? Bueno, porque hay 2 que se hicieron famosos. El primero es del año 2002, el llamado SARS, en sus siglas en inglés, que es el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Este se presentó precisamente en China, precisamente desde un animal salvaje, y su tasa de mortalidad fue alrededor del 9 al 10%, es decir, que al presentarse una gripe donde alrededor de 10 personas de las que la padecían morían,
pues llamó mucho la atención. ¿Desapareció el SARS? No. El SARS está con nosotros, todavía produce algunos tipos de brotes en algunas partes del mundo y es un virus que la humanidad se ha adaptado a ellos. Y el segundo virus famoso de la familia de coronavirus, que son muchos, alrededor de 39 coronavirus existen entre nosotros, mal contados, porque virus identificados hay alrededor de 1.200, 1.300, virus que existen, hay millones de virus que existen. Entonces el segundo es el MERS, M-E-R-S, por sus siglas también en inglés, que apareció en Arabia Saudita, fue transmitido por los camellos y tiene una mortalidad de un 30%, es decir, de cada 3 pacientes que se infectaban o se infectan, 1 moría, y por eso llamó mucho la atención. También fue totalmente controlado. En el caso del COVID-19 aparece en China, el primer caso se diagnostica el 17 de diciembre. En Asia, donde yo vivo, la fiesta más importante de todo el año no es ni Navidad ni Año Nuevo, es el Año Nuevo Lunar, que se celebra entre los meses de enero y febrero. Y por lo tanto, en China causó el solsticio de invierno, le llaman. Una enorme alarma. Todavía, no, es la primera... Año Nuevo Lunar. Exacto, es la primera luna llena que tienen ellos a partir de lo que es esta vuelta que da la Tierra al Sol, exacto, al Sol cada año. Entonces, en esa fecha, es la fecha del año en la cual mayor cantidad de personas se desplazan y por eso China tuvo que cerrar ciudades. Ahora mismo la ciudad de Hubei, la ciudad de Wuhan, que tiene alrededor de 60 millones de personas, está totalmente cerrada todavía. En China hay muy buenas noticias sobre el tema del virus porque van bajando la tasa de casos. O sea, los casos han ido bajando, hay una curva descendente. Y en Corea la curva todavía es ascendente, pero se siente que va a comenzar a descender. ¿Cuál es lo importante del COVID-19 que también apareció en el país y que como en el país ya está hoy en la mañana en 63 ciudades del mundo, en 73 países? O sea, tampoco somos una excepción. Lo normal era que aquí apareciera y va a aparecer probablemente en todas partes del mundo casos aislados como el nuestro, que es un caso importado. Lo importante de esto es que el COVID-19 tiene una tasa de mortalidad baja. En relación al SARS y al MERS, la tasa de mortalidad de este coronavirus, de este tipo de coronavirus, de esta cepa de coronavirus, anda alrededor. Ahora mismo estaba abriendo la información, la aplicación que nos dieron en Corea está en 3.1%, pero varía muchísimo. En Corea, donde hay más de 4.000 casos, la tasa de mortalidad es de 0.8, es decir, de cada 100 pacientes que se enferman, menos de 1 muere, pero la tasa de mortalidad en Irán, con un sistema de salud mucho menos eficiente que el sistema sanitario coreano, es de un 8%, porque todo depende, y lo advirtió la Organización Mundial de la Salud cuando trató este tema, de la fortaleza del sistema sanitario de los países para enfrentar a una enfermedad o a una gripe en la cual alrededor del 10% de los que se enferman van a necesitar un tratamiento médico en un hospital y alrededor del 3 a 5% van a necesitar soporte ventilatorio. Es decir, que los que se complican o tienen una neumonía grave es alrededor del 3 a 5% aproximadamente. Por eso ustedes vieron que la persona que fue detectada con coronavirus en la República Dominicana, que es un italiano que vino de vacaciones, que llegó asintomático, para algunos que opinan en redes sociales sin saber absolutamente nada de medicina. Yo sé que hacen los abogados dando diagnósticos en redes sociales. Ese es un tema absolutamente médico, absolutamente técnico. Una persona, yo puedo tener coronavirus aquí sentado ahora mismo delante de estos dos amigos y no tener absolutamente ningún síntoma,
porque los síntomas aparecen entre el día 1 y el día 14, y hay estudios ya que hablan de 24 días asintomáticos. Es decir, que yo puedo estar entre la mitad de un mes y casi un mes sin tener los dos primeros síntomas de un problema con esta enfermedad, que son dolor de garganta y fiebre no muy alta. Yo lo puedo tener en 14, 15, 16, 17 días, 8, 9, 6 días, y tener el virus y poder infectar a estos dos amigos que están acá. Y tal vez no infectarlo tampoco, estando con nosotros. Y nadie se va a dar cuenta. Entonces, por eso, lo normal es que los casos que lleguen a los países sean importados. En el caso nuestro es una persona que llegó al país, según dicen las autoridades. Por eso es importante estar atentos simplemente, no a todo lo que habla todo el que le da la gana en ese espacio de imbéciles, perdónenme, que son las redes sociales. No lo digo yo, lo dijo Humberto Eco antes de morir, que es uno de los filósofos y semiólogos más importantes del mundo. Un italiano dijo que las redes sociales, lamentablemente, ahí todo el mundo, y Luna Valiente lo sabe. Doctor, es una frase famosa, ¿verdad? Esa frase famosa que dice que un idiota es capaz de ponerse a discutir con un premio Nobel. Entonces así no se puede. A través de las redes sociales. Así no se puede. Dice Jaime David Fernández que se trasladaron los parlanchines de los colmados a las redes sociales ahora. Bueno, le decía Humberto Eco que el que discutía en el bar, que es una costumbre europea, es más o menos lo mismo que dice Jaime David Fernández, el que discutía en el bar ahora se trasladó a una red social, y cuando habla un médico o alguien que conoce un tema que para eso estudió, yo entré a estudiar medicina cuando tenía 17 años de edad, tengo más de 60 ya, o sea que algo debo saber, he visto miles de pacientes en toda mi vida, o sea, yo no puedo aceptar que alguien que sea abogado o ingeniero venga a discutirme de un tema que yo conozco. Eso es imposible, por eso prefiero ni siquiera discutir. Usted hablaba de un dato muy interesante, de que, por ejemplo, ayer la agencia Xinhua News de China decía que ya la letalidad había bajado a 1.4%. En ellos sí. En ellos sí. Lo cual es un dato muy importante y se demuestra a través de las recuperaciones de los casos de enfermos. Pero hay una gran manipulación a nivel mediático, inclusive a nivel internacional. Ayer CNN comentaba anteriormente, publicaba un cintillo que decía como una gran noticia a preocuparse de que ya en República Dominicana había un caso de coronavirus, cuando el mismo doctor Félix Iglesias, colega suyo, explicaba ayer de una manera muy objetiva sobre el caso de la influenza en los Estados Unidos, 2 millones de personas, 20.000 muertos en un año, y nadie dice nada. Entonces, con esta situación del coronavirus, queremos llegar a un momento tan alarmista de preocupación que cualquiera diría, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Entonces parece que hay otra cosa atrás. Puede ser un tema comercial, puede ser un tema de geopolítica, puede ser un tema de una vacuna, de una farmacéutica, pero en el fondo, como también han dicho otros objetivamente, es un tipo de gripe manejable. Mira, yo vivo en el este de Asia. El gobierno chino ha hecho un magnífico trabajo para detener eso es cierto, la enfermedad y la expansión del virus. O sea, el gobierno chino ha tomado medidas nunca vistas en la historia de la humanidad. El gobierno chino ha encerrado dentro de sus ciudades alrededor de 70 millones de personas. Es decir que, y por eso la tasa de letalidad ha bajado, y por eso ya hay una curva descendente en los casos en China, y lo normal era que por el tamaño de China, el tamaño de su economía y lo que ya es un mundo global, la cantidad de viajes, vuelos que existen, que comenzar a expandirse por diversos países. Entonces, en el caso de China, a China hay que felicitarla como nación, porque ha hecho un excelente trabajo para contener este problema. Siempre la tasa de mortalidad va a depender de la fortaleza de los sistemas sanitarios. ¿Cómo usted ve los protocolos que se están implementando aquí por el momento? Son protocolos internacionales, son protocolos que han sido implementados por la Organización Mundial de la Salud, son protocolos que están aplicados a todos los países, y no hay duda que la República Dominicana, el gobierno ha asumido esta situación con la suficiente responsabilidad, como que el presidente de la República primero nombró una comisión multisectorial para, antes de que apareciera ningún caso, para tratar el tema,
En segundo lugar, emitió un decreto el presidente Danilo Medina liberando de ciertos trámites lo que son las compras para enfrentar el tema del coronavirus. Y en tercer lugar, yo estoy seguro que el presidente Danilo Medina dará un seguimiento estricto a todo lo que es esta comisión. Y aquí en la República Dominicana en este momento lo que es un caso. A partir de ahí se deriva, que es lo que se hace en cualquier enfermedad infecciosa, un seguimiento de los contactos. Eso es lo que se hace. Yo voy a poner un ejemplo personal. Nosotros estábamos invitados a una reunión de la Korea Foundation antes de venir a la República Dominicana. Nosotros íbamos a ir por algún motivo, sobre todo porque teníamos que tratar un tema con una estudiante dominicana que había perdido el pasaporte y tenía un tipo de problema. Bueno, se me hizo tarde y digo, no puedo ir, y me excusé. Esa reunión se hizo en la ciudad de Seúl y al poco tiempo me comentaron que a todas las personas que estuvieron ahí en esa reunión fueron llamadas de un hospital para ser chequeadas y preguntarles e inquirirles acerca de si tenían sintomatología de un tema de gripe, porque aparentemente había una persona dentro de la reunión que tenía o había sido diagnosticado con coronavirus. O sea, es tan sencillo como eso. Usted le da seguimiento a cualquiera que esté en contacto con una persona que tiene coronavirus o una persona que es sospechosa. Más nada. Ahora, lo importante para el pueblo dominicano es entender cómo cubrirse, cómo prevenir ser infectado. En primer lugar, el coronavirus es el COVID-19, lo que produce es una gripe, es un catarro. Y por lo tanto, las medidas de prevención son las que usted toma para un catarro, más nada. El problema es que la mayoría de nosotros no sabemos ni siquiera cómo se transmite la gripe porque vivimos con ella todo el tiempo. Y a cada rato alguien le dice a usted, yo tengo gripe. Bueno, la gripe, el catarro, el COVID-19 se transmite por gotitas de saliva que se producen a partir del estornudo, a partir de hablar, cuando usted tiene el virus. Entonces, si usted tiene gripe, yo le recomendaría, no va a ser coronavirus, eso estoy prácticamente seguro, pero si usted tiene gripe, guarde cierta distancia con los demás por respeto a la salud de los demás. Porque si usted está a menos de 1 metro de esa persona y una gotita de esas le pasa a la otra persona, usted probablemente lo infecte, porque ahí es que va el virus. Fíjese que le dije que el virus es un organismo acelular, o sea, no tiene células. Es una porción de ADN o ARN. ¿Cómo funciona? Funciona simplemente adheriéndose a un organismo vivo. Si no está adherido a un organismo vivo, muere. ¿Y qué cierto hay de que no soporta temperaturas muy calientes? Bueno, eso es uno de los temas que es real. Pero la forma de transmitirse, que de un cuerpo caliente a otro cuerpo caliente, bueno, es una forma totalmente directa. La segunda forma de transmisión, aparte de la cercanía, es el contacto, que es la más frecuente. O sea, yo estoy aquí, yo tengo el virus, yo estornudo delante de esa mesa, esa que está ahí, y entonces las partículas de mi saliva quedan en esa mesa. Viene Luna Valiente, Dios lo libre. No, Rubén. O viene Rubén, le pone la mano a esa mesa y está el virus ahí, y yo me lo llevo a la boca e inmediatamente quedo infectado de gripe. Entonces, solución a ese tema. La solución a ese tema necesariamente tiene que ser, primero, cuando usted estornude, no estornude de esta forma. No estornude de esa forma, porque lo más probable es que es lo que hacemos generalmente. Si usted estornuda de esta forma, las partículas víricas van a quedar en la mano. Y si quedan en la mano y yo le doy la mano a mi amigo Luna Valiente o a Rubén, a cualquiera de los dos, como Gonzalo, con el dedo. Las partículas víricas que yo tenía en mi mano se la van a pasar a él. Sí. Y él, en algún momento, lo más probable es que va a llevar su mano a la cara, y cuando lleve su mano a la cara, lo único que va a ocurrir es que esas partículas víricas pasaron a su cara, y al pasar a su cara, esas partículas víricas también lo van a infectar a él. Eso pasa con cualquier catarro común,
y pasa con el COVID-19. Entonces, usted, la forma correcta de estornudar es esta, poniéndose el codo en la cara, porque es muy poco probable que usted le ponga el codo a alguien para saludarlo. Esa es la forma correcta de usted estornudar ahora y después, por respeto a los demás, simplemente por respeto a los demás. Si usted tiene gripe, no se le acerque a los demás, no bese a los demás, no tiene por qué estar de cariñoso con los demás, porque no hay ningún tipo de necesidad de exponer. Lo mejor es mantener distancia, aunque no la tenga en este momento. Exponer a los demás si usted tiene gripe, es un tema de respeto por los demás. Esa es la forma principal En el caso de... Funciona el alcohol, lavarse las manos, la cara con En el alcohol. caso de eso, Para allá voy. En el caso de su embajada, en los pocos minutos que nos quedan, en Seúl, en Corea del Sur, ¿qué se está haciendo con dominicanos que viven en Corea y estudiantes que están allá, que han presentado algún tipo de preocupación? Nosotros le pedimos al gobierno coreano en forma oficial que le proveyera de servicios sanitarios gratis en cualquier hospital, no importa si tenga seguro médico o no, y eso lo logramos. O sea, las pruebas de coronavirus en Corea ahora para los dominicanos, 54 dominicanos vivimos en Corea del Sur, son completamente gratis, no se les cobra absolutamente nada. Si tienen algún tipo de sintomatología serán tratados como si fuera un coreano más, porque eso es una decisión, parte de los compromisos que tiene el gobierno de Corea con la República Dominicana, y le tenemos totalmente informado acerca de la evolución del virus. En Corea hay un poco más de 4.000 personas ahora que están infectadas, con una tasa de letalidad de un 0.7, 0.8% aproximadamente, pero están concentradas la mayoría en una ciudad que se llama Daegu, que queda al sur de Seúl, queda alrededor de 320 kilómetros de Seúl, y la mayoría también provienen, para que vean, provienen de una iglesia, de una secta religiosa que se reunía, y entonces ahí apareció el caso número 1 que ha infectado a la mayor parte de esta. Es una iglesia pentecostal. Las iglesias pentecostales tienden a hacer servicios con muchas personas muy pegadas unas de otras, pues desde ahí salió. Me faltó algo para la prevención, que creo que es lo más importante de todo, por encima de la mascarilla, la mascarilla quirúrgica que usamos nosotros los médicos en los quirófanos no sirve para eso, ¿eh? Es una mascarilla con poros mucho más pequeños y muy diferentes, pero es lavarse las manos. Por lo mismo, es lavarse las manos con jabón cualquiera, con agua cualquiera, no tiene que ser jabón desinfectante de hospital. Lavarse las manos y evitar ponerse las manos en la cara, pero nada de pánico, porque es un caso importado y en la República Dominicana las autoridades están tomando las medidas correspondientes. Señores, gracias por la sintonía, doctor Humberto Salazar. Excelente participación, excelente orientación. Excelente. Gracias.